¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema Colombia, el tema México, el tema del intervencionismo por parte de Estados Unidos, que parece desatado, que parece estar operando de diferentes maneras, electoral, a través del secuestro de mandatarios, presiones financieras, en fin. ¿Cómo vamos leyendo lo que pasa en América Latina? ¿Cómo vemos a Colombia? ¿Cómo vemos a México? Hay una columna maravillosa en el SDP de mi queridísima Frida Gómez que se la recomiendo muchísimo de leer, en donde aborda y profundiza este escenario que parece bastante complejo, por no decirlo menos, de América Latina. Mi querida Frida, como siempre, un honor de verdad que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de saludarles y bastante preocupada. La verdad es que es grotesca la manera en la que el intervencionismo se ha hecho presente. Creo que no es casualidad que Donald Trump justo este martes apoye abiertamente a Abelardo del Espriella, el candidato de la derecha, que además tiene un perfil bastante lamentable. Y me parece muy importante verlo, justo como tú lo mencionas, en la columna de hoy, lo que se plantea es que estamos observando la injerencia extranjera y está profundamente relacionado con la reforma, justamente, que se aprueba este 2 de junio, que entra en vigor este 3 de junio del 2026, que tiene como objetivo poder anular elecciones cuando logre comprobarse que existe injerencia extranjera. Y me parece que en este caso hay una receta, hay un ABC que se está aplicando, que es muy evidente y que lo observamos en Colombia, pero tiene todo el escenario puesto para que suceda también en nuestro país. Yo comenzaría por ahí, doctora. ¿Cuál es ese ABC? ¿Cómo defines ese ABC? Yo lo identifico de la manera en la que primero se van debilitando estos golpes blandos que en algún momento hemos observado, comienzan desde críticas en redes sociales que parecen ser auténticas, pero que está comprobado, vienen de nodos pagados con bots que inflan ciertas tendencias y que poco a poco van minando la gobernanza, la certeza y la narrativa o los discursos. Y desde este punto sobre seguridad, sobre crimen, sobre condiciones económicas, se va creando toda una burbuja artificial en la conversación dentro de redes sociales que eventualmente va impactando y que va permitiendo adentrarse a estas otras narrativas extremas. Y a mí me parece muy curioso porque en este manual de intervencionismo de verdad que está sucediendo exactamente lo mismo, porque en Colombia hace un par de meses comenzó a atacarse al gobierno de Petro, el primer gobierno auténticamente de la izquierda en Colombia, y se le atacaba justamente como en el tema de las FARC. Se sabe que Petro tiene un pasado que es muy popular y que además a través de ese pasado popular ha establecido mesas de paz en donde se entablan conversaciones entre personas que han estado en guerrillas, en las guerrillas de las FARC, familias que han sido aceptadas y se va tejiendo paz comunitaria a través de ir reconociendo, aceptando, sancionando y de cierta manera, más que sancionar con penas, sancionar con una reparación, es decir, que se van reparando las heridas que se van dejando. Y por eso le han llamado guerrillero. Y cuando me refiero a que es un copy-paste, es que en nuestro país también a la presidenta y al gobierno de Andrés Manuel se les ha dicho que son narcotraficantes. La palabra narcoterrorismo ha estado en el día con día del candidato de las derechas en Colombia y es muy curioso porque es con lo mismo con lo que atacan a nuestro país. Y hay otro dato. Desafortunadamente, el 7 de junio de 2025 hay un crimen que conmociona a Colombia en el que Miguel Uribe Turbay, que era el candidato natural de la derecha, es atacado y pierde la vida. Y se parece bastante a lo que sucedió en Michoacán con Carlos Manso. Pretendían construir un movimiento a partir de eso. Y no es casualidad la manera en la que después se construyen también estas asociaciones narrativas
en el sentido de decir que los presidentes de las izquierdas están cercanos a los criminales o que son lo mismo y que solo por eso no los tendrían que votar. Desafortunadamente, al momento en que se encuentra Colombia, Colombia va a la segunda vuelta, la van a vivir el 21 de junio. Alberto del Espriella está recibiendo dinero, está recibiendo apoyo y lo principal es que está recibiendo un país que está profundamente polarizado, pero que no necesariamente está votando para elegirlo a él. Están votando en una suerte de rechazar la violencia porque es la narrativa que les han construido. Pero eso no es que sea auténtico, es toda una estrategia que se ha tejido desde Estados Unidos. Este punto que bien señalas, que tan magistralmente lo señalas. Estamos viendo un candidato, como bien dices, de una extrema derecha, un candidato que logra aglutinar el voto de la derecha por ese temor a la violencia, basado sobre todo en una estrategia de comunicación, en una estrategia de financiamiento. ¿Tú ves ese escenario entonces que se está reflejando ya, como bien lo explicabas en México? No se, ¿Cuál crees que sería la diferencia entre el movimiento, por ejemplo, de Petro y el movimiento que encabeza Claudia Sheinbaum en ese marco o en esas relaciones con Estados Unidos? ¿O no crees que tenga ninguna importancia la relación que se tiene con Estados Unidos en materia comercial al efectuar ese tipo de acciones? Sí hay muchas diferencias y me parece que justo por ahí la clave podríamos decir que es la reforma, pero no, la reforma es el corolario de todo lo anterior. Para empezar, me parece que el gran fracaso de Estados Unidos en el caso de la oposición de México es que no han logrado encontrar un perfil como Alberto del Espriella que logre aglutinar algún tipo de masas. Y cuando digo algún tipo de masas, Alberto del Espriella es un abogado que ha tenido representación de casos polémicos, que ha vivido gran parte del tiempo fuera de Colombia, pero que tiene un perfil muy parecido al de Nayib Bukele. Tiene éxito en redes sociales, es una persona histriónica y es una persona que logra sostener entrevistas, algo que hemos observado, María Eugenia Campos no logra sostener, no hay un candidato de oposición en México que logre ser inflado a ese grado y a ese nivel y que tenga un desempeño mínimamente digno al hacerlo. Y ojo porque Alberto del Espriella creo que es un candidato bastante misógino, es una persona que paradójicamente dice perseguir a los criminales, pero en su historial de defensa él ha estado en tribunales apelando para que los delincuentes acusados por el crimen organizado no tengan penas tan severas en Colombia. Él ha defendido a narcotraficantes, ha defendido a militares asociados con narcotraficantes y esa fue la etapa de su carrera que lo llevó a hacerse de muchísimo dinero y que lo llevó a vivir en Estados Unidos y apoyar la campaña de Donald Trump. En nuestro país no existe un Alberto del Espriella, no existe un candidato que logre ser legítimo o que logre tener un discurso sostenido. Y la segunda gran cosa, los momentos. En Colombia van a elecciones justo en el momento en que Donald Trump está en un frente abierto contra América Latina y ponen todas las herramientas para conseguir a Colombia. Ya hace unos meses, a través de la red social de Donald Trump, de Truth Social, él dice que va por Colombia y que Gustavo Petro va a caer. Y es curioso porque cuando no logran posicionar a sus candidatos, que en este momento lo están logrando, tal como pasó con Milei, entonces van por ese país, como sucedió con Venezuela. Y a gran diferencia de lo que sucede en Colombia, que es tiempo de elecciones y que además hay una situación polarizada adentro de la sociedad, pues en nuestro país hay un apoyo masivo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se han hablado de ciertas crisis, que ciertamente hay casos como el de Rocha Moya, que son crisis y que es necesario reconocer y que inclusive la presidenta ha reconocido y ha sido muy puntual en que dentro de la cuarta transformación no hay lugar ni para la corrupción ni para las alianzas con el narcotráfico. Pero aún con esas crisis hay gobernanza interna,
hay un apoyo y una aprobación que sigue siendo altísima para la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora también hay una reforma legal que impide validar el tipo de elecciones como lo que está sucediendo en Colombia. Es decir, nosotros hemos anclado un candado en el que cuando existe presupuesto en redes sociales atacando, cuando existen presidentes extranjeros, reuniones en Washington y dinero que viene de Estados Unidos, esas elecciones con estos elementos que no son a capricho van a poder ser anuladas por una autoridad que es la autoridad electoral y eso es algo que me parece fundamental porque cuando la presidenta Claudia Sheinbaum deje el poder no hay manera de que se valide la injerencia extranjera. En ese punto, por ejemplo, como bien lo señalas, creamos una especie de blindaje ante este embate a la Unión Americana. Eso a quienes votaron en contra de ese blindaje los evidencia en un momento dado también de qué lado están. Sí, totalmente. A ver, yo no creo que sea casualidad que liderazgos de oposición se reúnan en Washington. Me parece que en realidad la evidencia más fuerte es sobre la noción que tienen de democracia, porque lejos de buscar conseguir votos en las calles, convencer, construir comunidad, construir democracia justamente, creen que la democracia se negocia en Washington y entonces van y buscan apoyo y vuelven y anuncian que han estado en esos países y anuncian que van a tener algún tipo de convenios como la gobernadora Maru Campos. Y en realidad lo que podemos observar, pues es que es una profunda declaración de incompetencia electoral. La derecha de nuestro país ha renunciado a jugar con las leyes de la democracia, ha renunciado a convencer en las calles y su último espacio, su última opción es Washington y eso es realmente lamentable. Les exhibe de una manera en la que nunca han sido demócratas. Me parece que para la derecha mexicana la democracia era cuando se les votaba a ellos. Y entonces ahora que hay una democracia que está eligiendo a sus gobernantes y que está eligiendo también juzgadores y que está eligiendo una cantidad enorme de determinaciones, entonces ahora ya no es democracia, entonces ahora es dictadura y entonces ahora para ellos es más democrático ir a Estados Unidos a buscar apoyo y me parece que eso profundamente les exhibe, pues sí, como las personas que realmente nunca creyeron en este modelo de participación popular, solamente buscaban un modelo que les favoreciera, pero no uno en el que el pueblo pudiera expresarse. ¿Cuál es el papel de los pueblos, querida? Ahorita mencionábamos, en tu columna lo mencionas, Colombia todavía tiene chance de echar para atrás algo que parecería complicado por el número de votos que alcanza la ultraderecha derecha en la primera vuelta. Pero, ¿qué tienen que hacer los pueblos ante un escenario en el cual, pues parecería que esa ultraderecha de una forma u otra avanza, avanza y avanza sin que nadie le ponga freno? Me parece que es una pregunta sumamente compleja porque en realidad no existe un manual para los pueblos, pero sí me parece también eh, que lo primero es identificar lo que está sucediendo, porque cuando existe una intervención, cuando existe un presidente extranjero y cuando existe una cantidad de dinero que no se puede identificar, en el caso de Colombia, a ver, hay 11 candidatos que están buscando la presidencia. De los 11 candidatos, existen dos que han sido académicos, Sergio Fajardo es uno de ellos, existe una candidata mujer que tiene cercanía con el uribismo, que es un poco de la centro derecha, pero que si se ponen a analizar, o sea, si nos ponemos a analizar hacia dónde están las propuestas de Alberto del Espriella, digo, me parece que una persona de Colombia probablemente podría tener muchos más argumentos, pero es un candidato que observa al gobierno como una empresa que busca hacer negocios con él, que tiene un modelo de seguridad cercano al de Nayib Bukele, que busca meter a la cárcel a quien se pueda, terminar con las mesas de paz, terminar con las negociaciones de la paz en las comunidades, que jamás siquiera las ha visitado, por cierto, y entonces, en realidad, la forma en la que pretende virar hacia la derecha
Es una entrega a Estados Unidos y es un pase directo para que Estados Unidos tenga control y para que Estados Unidos también pueda ir acechando a México, porque es muy curioso cómo a partir del liderazgo de México se van rompiendo estos espacios en donde las izquierdas estaban construyendo justamente una colaboración regional muy relevante. Entonces, creo que los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta tienen en sus manos, junto con sus votantes, un poder muy profundo entre decidir gobernarse a sí mismos o entregar sus recursos naturales, su gobierno, su territorio a intereses extranjeros. Me parece que ese es el grado al que se necesita llevar la conversación, porque mantenernos en la idea de que es simplemente un candidato de derecha sería quedarnos en una ceguera que no es correcta. O sea, se está debatiendo en que se gobierne, que Donald Trump gobierne indirectamente Colombia o que lo hagan los nacionales. Y sí me parece que Paloma Valencia, dentro de este viraje, aún siendo centro derecha, perfectamente podría dar un mensaje junto con los otros candidatos para que esto no suceda, porque Alberto del Espriella se presenta como el outsider y es la gran trampa de los influencers outsiders que logran generar esta comunidad virtual y traducirla a una cantidad de votos a partir de la manipulación. Pero lo está viviendo Argentina con Milei. Tienen los peores derechos laborales que nunca habían tenido. En vez de recibir un sueldo, pueden recibir productos de despensa sin que se les avise previo. Los patrones lo deciden. Sus jornadas laborales se han extendido de una manera brutal. Entonces, las personas, el pueblo necesita identificar que no está votando por el mejor influencer, que no están votando por quién genera más contenido o mejor contenido, que se trata de sus países y que se trata de lo cotidiano, de qué va a pasar con tu trabajo todos los días, de qué va a pasar con tu seguridad todos los días, de qué va a pasar si sales un día a la calle y te detienen solamente porque eres una persona de tez morena. Eso es lo que se está debatiendo en Colombia y hacia ahí es hacia donde tendrían que ir, a ver, hacia la autonomía, hacia gobernarse a sí mismos y poder decir como nosotros. México gobiernan los mexicanos y aquí no hay espacio ni para Donald Trump ni para las derechas que van a buscar apoyo a Washington. Finalmente, abogada, si cae Colombia, México se queda solo frente a Estados Unidos. Se queda cercado literalmente ya con una Cuba que está ahí, ¿no? No sé qué tanto peso le podemos dar a Brasil en ese triángulo comercial cuando Brasil tiene la protección china, pero ¿México se queda solo frente a Estados Unidos? No estoy segura. Me parece que México está tejiendo alianzas con la Unión Europea que son relevantes. Y me parece también que la posición con la que México llega frente a Estados Unidos eh, es muy fuerte. Es decir, económicamente es muy fuerte, en términos de gobernabilidad es muy fuerte. Aquí no existen ciertos elementos que brinden a las redes sociales la completa o última decisión. Y me parece que eso se observó durante las últimas elecciones, cuando a Xochitl Gálvez se le infla tanto desde redes sociales y se le generaban espacios, contenido. Al final han entendido o hemos entendido que los bots no votan. Y me parece más bien que el impacto tiene que ver, sí, con la región, que golpea un liderazgo regional en donde la colaboración se está construyendo de una manera muy relevante, pero no diría que México se queda completamente solo. E inclusive me atrevería a decir que si Estados Unidos realmente tuviese elementos para intervenir, digamos, territorialmente a nuestro país, ya lo hubiera hecho. A diferencia de eso, hay tres puntos que me parecen clave. El primero, la estrategia de seguridad. Observo cómo es que semana tras semana se identifican a liderazgos políticos de todos los partidos y como ustedes y tú mismo tal vez seguramente también has visto, de pronto hay inclusive sobre por qué hay tanta colaboración y tanta colaboración implica que
hay acciones en materia de seguridad que están disminuyéndose inclusive los niveles de homicidios y los niveles de crímenes en nuestro país. Y eso me parece que no se puede debatir. Es decir, en Estados Unidos han reconocido al secretario Omar García Harfuch. El segundo punto es el liderazgo extraordinario de Claudia Sheinbaum. Me parece que es una mujer inteligente, que ha sido ecuánime y que en esa ecuanimidad ha permitido inclusive posicionarse a nivel mundial como una lideresa con la que muchos otros países respaldarían cualquier tipo de intervención y cualquier tipo de violación a la soberanía. Y tercero, creo que lo vimos en este fin de semana, este domingo, en el Monumento a la Revolución. Hay un pueblo que está muy vivo, hay personas que están dispuestas a salir a defender a la convicción que se tiene, y en esa polarización la derecha, me parece, se encuentra aún extraviada, no solo sin liderazgo, sin proyecto, extraviada en los términos más profundos de ¿y ahora qué hacer? La mayor propuesta que pueden llegar a plantear, y que lo han hecho, es volver a como antes estábamos, que vuelva el Poder Judicial a como era antes, que vuelvan las instituciones a como estábamos antes. Y en realidad es una fórmula a perder. Es decir, justamente la Cuarta Transformación ha tenido un crecimiento histórico en votación, primero López Obrador y después la forma en la que se vota masivamente por Claudia Sheinbaum, porque había un hartazgo a la forma en la que estaban las instituciones. Y por supuesto que el modelo de la reforma judicial ha necesitado ajustes, lo vimos con la última reforma a la reforma que también se aprobó recientemente, pero eso implica que hay democracia y que se están corrigiendo y mejorando las instituciones, y de eso se trata. Mi querida Frida Gómez, usted acaba de escuchar, insisto, una de las voces más valiosas, sin duda alguna, de la actualidad y necesario de escuchar con todo y en todo momento. Mi querida Frida, siempre es un honor y un placer escucharte y aprender de ti. Qué generosas palabras. Muchísimas gracias, y aquí siempre estamos a la orden. Gracias por el espacio y saludos.